En Costa Rica hay crímenes que no se olvidan, historias que golpean al país entero y dejan heridas imposibles de cerrar. La noche del 18 de abril del 2024, Kimberly Araya desapareció sin dejar rastro. Una joven madre de 33 años, trabajadora, cercana a su familia y con 3 hijos que la esperaban en casa. Durante días, su nombre inundó redes sociales, noticieros y cadenas de oración. Todo un país seguía la búsqueda con esperanza, mientras alguien muy cercano a ella aparentaba preocupación frente a cámaras y autoridades. Detrás de esa imagen se escondía una verdad aterradora. Amenazas, control, miedo. Una relación marcada por la violencia, que terminó convirtiéndose en uno de los femicidios más impactantes y dolorosos que ha vivido Costa Rica en los últimos años. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Qué descubrió el OIJ durante la investigación? ¿Y cómo terminó este caso en un solitario punto del Surquí, conocido hoy como el escenario de un crimen brutal? En una nueva entrega de la historia completa reconstruimos paso a paso el caso que estremeció al país. Testimonios inéditos, detalles judiciales y la cronología completa de un asesinato que dejó a 3 menores sin su madre. Una historia que no solo habla de muerte, sino de la violencia silenciosa que muchas veces se esconde detrás de puertas cerradas. El monstruo del Surquí. Muy buenas noches. Se están cumpliendo 2 años de la muerte de Kimberly Araya, uno de los femicidios más crueles de la historia reciente del país. Ella estuvo desaparecida durante una semana hasta que su cuerpo fue hallado en un barranco de 20 metros de profundidad a 1 kilómetro del túnel Surquí sobre la ruta 32. Esta extraña desaparición motivó una extensa búsqueda en diferentes rincones del país y en redes sociales, en medio de una historia que consternó a toda Costa Rica. Ella era el sostén de su familia, madre de 3 niños pequeños, quien hizo todo por sacarlos adelante, incluso cuando su esposo estuvo desempleado. Kimberly Araya tenía sueños, familia y una vida que intentaba reconstruir. Desde que nació Kimberly, siempre tuvimos mucho amor para ella. Era muy amada por la familia. Un mamadedo. Lana. Quien realmente habló con Kimberly, quien realmente la conoció a ella, le puede decir qué clase de persona era ella. Era una muchacha buena. Háblale. ¡Ay! Entonces, los sábados ella siempre iba a desayunar a la casa. Llegaba a la cocina ahí, desayunábamos, platicábamos. A ella le gustaba mucho platicar con mi esposo. Le platicaba sobre negocios, que quería comprar un carro. María. Ese viejo tuvo un chamán. Ese machín. Pensar que una persona que siempre compartió con nosotros, que siempre vivió con nosotros, que guardo recuerdos muy bonitos de ella, de su niñez, que la vimos crecer.
Yo le decía que ella era la reina de los pancakes, porque le quedan muy redonditos y bien ricos. Entonces son pequeñas, parecen pequeñas cosas, pero se extraña mucho el que ya no está con nosotros para compartir, que fuera una comida, para compartir los proyectos que ella tenía. Muy joven, Kimberly conoció en la iglesia a quien años después se convertiría en su esposo, Dave Pérez Mena. Con apenas 19 años, decidió casarse con Dave, quien le llevaba 8 años de edad. La relación se extendió durante 14 años, hasta el día de su muerte. No la moje la cara. Allí. Estuvieron casados durante 14 años, hasta el día de su muerte. Yo veía en el Facebook y yo veía cómo él se desbordaba con palabras para ella. Yo me lo creía. Yo todo me lo creía. Yo decía, qué bonito cómo ese hombre ama a esta muchacha. Decía yo, qué bueno. Inclusive una amiga me lo dijo. Me dice, yo supe que ellos no vivían bien, porque Kimberly me lo contaba, pero este hombre, dice, este hombre nos separó. Y ya no seguimos teniendo contacto, porque este hombre, dice, se encargó de separarnos como amistad. Sí me comentó, tía, le dije que se fuera, pero no se quiere ir, ¿qué hago? Entonces yo le preguntaba, pero no, te maltrata, te golpea. Tía, mejor hablamos de eso cuando la vea. Siempre era ese cuando la logré ver, pero no se daba el lograr verla a solas. No se daba, no se podía porque siempre estaba siempre. Dice, yo creí que ellos eran una pareja feliz, yo veía que compartían fotos y yo dije, Kimberly es feliz, pero nunca, yo nunca sospeché de una cosa así, jamás. Ella era muy temerosa. Kimberly sí tenía eso, que ella era muy temerosa. Cualquier cosa la asustaba. Entonces me imagino que de la forma de ser del muchacho y la forma de ser de ella, pues sí logró ejercer un dominio sobre ella. Y me contó eso, que recién casados, él la dejaba bajo llave encerrada y sin teléfono. Para su familia, habían señales de que algo no estaba bien, aunque nunca imaginaron cómo terminaría la historia. Ya ellos habían acordado de que se iban a separar, pero él no quería irse si no se llevaba los niños. Entonces los dos niños dijeron que se iban a ir con el papá, que para diciembre, a final de año, porque ya el niño mayor salía de sexto, se graduaba, entonces después de ahí ya se iban a ir a vivir con el papá. Venga. Me dice, tía, le pedí que se fuera y no se quiere ir. Me dijo que le diera chance a diciembre. Mi amor, ¿y por qué así? Me dice, no se quiere ir. Él está ahí atrincherado, dice, ahí duerme en el sofá, pero él no se quiere ir. Mi amor, ¿y por qué no lo sacas con la policía, verdad? Uno pensando que quizás, ay no, tía, me da miedo. ¿Y si se enoja? Después nos hace algo. Le dije, ¿usted cree que sea capaz? Entonces cuando ya entrábamos en ese tema tan fuerte, entonces ella como que se reía, era una risa nerviosa. Yo le dije, mi amor, no tenga miedo. Esa semana ya los niños, yo los noté muy diferentes a ellos. Incluso la niña pequeña me dijo, mi papá se enoja que yo venga a la casa. Y en una se le escapó, pero porque él estaba durmiendo y se le escapó. Y yo le dije, le dije, ¿y qué estás haciendo aquí? Dice, mi papá está dormido, yo me escapé, me dijo ella. Pero sí había notado que ya él venía apartando a los niños de nosotros. Al final, después de que se dio todo lo que se dio, mi pensamiento es, a Kimberly me la mató el miedo.
Eso fue lo que la acabó, el miedo que ella sentía. Su madre, Eraida Granados, recuerda el momento en que incluso fue amenazada por el esposo de Kimberly. El día que él se fue de la casa, él llegó a la cocina y me dijo, usted no sabe quién soy yo, ni de lo que yo soy capaz. Pero él me lo dijo como diciendo, usted no tiene que meterse en mi vida, ni decirle a Kimberly cosas que no tiene que andar diciendo. Entonces me dijo, usted no me conoce a mí y no sabe de lo que yo soy capaz. Al tercer día se metieron unos ladrones a mi casa. Yo, por una intuición, por un presentimiento, lo tomé como que la amenaza que él me hizo fue mandar a las personas que entraran ahí a la casa. Inclusive teníamos nuestras sospechas de que desde que ella se iba a casar, de decirle, Kimberly, no, a usted no le conviene a este muchacho. Se lo dijimos mucho. Yo no sé, pero había alguna intuición que a nosotros como familia nos decía que no. Pero ese no fue el único aviso. Su madre aún carga las palabras con las que fueron advertidos. Hace un año, mi esposo me dijo que Davis le había comentado de que si él se daba cuenta que Kimberly se iba con otro hombre, la iba a matar. El viernes 19 de mayo, Kimberly no llegó a trabajar. Laboraba en una empresa ubicada en el Coyol de Alajuela. La ausencia encendió las alarmas. Su jefa, preocupada porque no aparecía ni respondía, primero llamó a su esposo. Minutos después, la llamada llegó hasta su madre. Del otro lado del teléfono, comenzaba una angustia que cambiaría todo. No regresó a la casa, no ha regresado, están preguntando en el trabajo por ella y en el trabajo me dijeron que iban a poner la denuncia de forma internacional también. Kimberly no llegó a dormir la noche anterior a su casa, algo que según sus familiares no era común. Tengamos fe de que fue que se fue. Yo decía, quiero pensar eso, pero es que esto no es normal. Kimberly jamás haría eso, de irse y abandonar a sus hijos. Yo sé, y menos dejar a la pequeñita, le digo, jamás. Algo pasó y me temo lo peor. Su esposo no interpuso la denuncia, sino hasta el día siguiente, en horas de la tarde. No, hermano, yo acabo de hablar con la jefa y me dice que no, que tampoco llegó hoy. No, estamos igual, no se sabe nada. Yo en este momento estoy en Alajuela, voy saliendo para el OIJ a ver qué me dicen o qué vamos a hacer o cómo actuar. Porque yo lo que necesito es que me orienten, porque yo necesito irme allá arriba, yo no puedo quedarme ahí, hermana. La hermana es loca, hermana. Ella en una hora dice que me queda ahí, a la otra hora dice que yo soy el principal sospechoso, después dice que es culpa de María, después dice que se fue con un hombre y a los 10 minutos dice que yo la pude haber matado. Él fue a poner la denuncia hasta el viernes en la noche. Tengo entendido que fue como tipo 6 de la noche que fue a poner la denuncia. Cuando él regresó a la casa para llevarse los dos niños, me dijo, hermana, ya puse la denuncia. Pero me dijeron que hay 1500 casos antes que... No sé nada, aún no se sabe nada, me decía, porque él hacía hasta que andaba buscándola, se hacía el preocupado. Y llegó un momento que yo le dije, ya un domingo, le digo, no, aún no sabe nada, le digo, no sé nada, me dice él. Pero yo le dije, no, es que si ya esto ya me preocupa demasiado, le digo, esto ya no es normal. Y me dice él, le digo yo, ya si el lunes ella no llega a trabajar, le digo, yo le puedo creer que falte un día, ok, que por enojo, que digamos que un día faltó al trabajo, pero ya si el lunes ella falta, ya no. David, su esposo, afirmó que hizo todo lo posible para buscarla.
Yo ese día salí afuera, agarré el carro, me fui aquí por San Luis, por las callecillas oscuras, por todo lado, a ver si la encontraba, si había pasado algo, no sé. No contestaba, no, es súper complicado, es súper difícil. Yo no entiendo a la hermana. Kimberly desapareció en apenas 6 horas. La tarde del 18 de abril del 2024 le escribió a su jefa para pedirle que la acercara a Belén. Ella aceptó y la dejó en un residencial cerca de la Reforma. Desde ahí tomó un viaje en plataforma hasta un bar-restaurante en Belén de Heredia, donde se encontró con un compañero de trabajo. Después fueron a otro lugar del cantón y compartieron durante 2 horas. Él la dejó en Heredia Centro, cerca del Parque de Los Ángeles, en donde a las 9:43 Kimberly solicitó otro viaje por plataforma para dirigirse a su casa en San Luis de Santo Domingo de Heredia. El recorrido tardó 23 minutos. Desde ese momento, su rastro se perdió. Mientras la familia la buscaba desesperadamente, al día siguiente, su esposo enviaba audios asegurando que Kimberly nunca llegó a casa, sugiriendo que se había ido con otro hombre. Ahorita estoy aquí hablando con uno de los amigos de Kimberly del Instagram, y el mae me sale con lo mismo, que ya había salido con este mae y que hace poquito Kimberly le escribió que iba a salir con él. La insistencia de Dave Mena, el entonces esposo de Kimberly, de que ella nunca llegó a la casa, sembró dudas en la familia. Hay muchas posibilidades, yo le digo a Job, puede ser que en el Uber tuviera un accidente, puede ser que se fue con alguna persona, la tiene secuestrada. La familia de Kimberly se enteró que ella salió con un compañero de trabajo. La hermana, María, lo contactó para descartar que tuviera algo que ver. Bueno, yo quería hacerle, la primera pregunta es si casualmente era la primera vez que usted se veía con Kimberly o ya anteriormente habían salido. 3 veces había visto a su hermana. Kimberly agarró un Uber y se fue para donde está usted, si no me equivoco. Después de eso, estuvimos en ese lugar como 1 hora, salimos de ahí como a las 9:15, más o menos. De las 9:15 por ahí, nos fuimos, ella me dijo, acércame a Heredia. Y yo, bueno, llegamos al Parque de Los Ángeles, entonces yo le dije, ¿te parece bien aquí? Me acuerdo que el Uber costaba 4.000 colones. Me dice, sí, porque el Uber cuesta 4.000 colones. Pero ella se baja de mi carro, se monta al Uber. Cuando ella se monta, yo me vengo para mi casa. Conforme pasaron las horas, la versión comenzó a romperse. Nada encajaba con la personalidad de Kimberly ni con la forma en la que llevaba su vida. Sí, aquí hay una denuncia de desaparición de Kimberly. La puso el esposo. Dice que ella andaba tomando y que andaba con hombres. Ella lo leyó en la computadora, en la pantalla de la computadora. Yo lo primero que pensé, no, eso no puede ser cierto, eso no es verdad. Kimberly no toma, Kimberly no es de andar con hombres. Desesperada por encontrar pistas, su madre, Eraida, le pidió a Dave la computadora familiar para rastrear a su hija. La respuesta fue un no rotundo. Hermana, la computadora yo no puedo entregársela hoy porque mañana tengo que entregarla al OIJ. Entonces, si mañana la revisan y me la entregan nuevamente, yo con mucho gusto se la doy. Pero hasta ahorita yo no puedo entregarla porque ellos la necesitan. No sé cuánto tiempo se la van a dejar o cuánto van a entrar. Y él me dijo que él no podía entregarme esa computadora. Me dijo que tenía que llevarla el lunes a la OIJ. Le insistí el sábado, le insistí el domingo que me diera la computadora, por favor, que yo tenía quien pudiera abrir la computadora y rastrear dónde fue la última vez que se ubicó el celular de Kimberly. Y él me dijo que no. La familia intentó entonces conseguir la computadora por medio de la hermana de Dave, quien hoy tiene la custodia de los hijos de Kimberly, pero nuevamente encontraron una negativa. Yo lo que digo es que esta computadora debería estar en las manos de la OIJ. Eso es lo que deberíamos estar haciendo antes de hackearla, antes de hacer cualquier cosa, porque lo que sea que nosotros hagamos, si ellos ven que es una computadora hackeada, que es una computadora que se comenzaron, va a ser problema para él. La mamá de Kimberly ya sospechaba de Dave y pensó en denunciarlo. Yo quise poner una denuncia en contra del esposo,
porque yo tenía sospechas de que era el esposo, que el esposo le había hecho algo, que tal vez la tenía secuestrada, que tal vez la había golpeado y algo había pasado. Entonces yo quise poner una denuncia en contra del esposo de Kimberly. Para entonces, las dudas sobre Dave ya también alcanzaban a su tía. Y todavía esa noche que mi hermana pasó que iba a ir a poner esa denuncia, él pasó a mi casa y me saludó y yo como por lo que ya mi hermana me decía, yo empezaba a sospechar y yo, si de verdad fue él. Ya yo sentía como, ya no quería hablarle, pero digo yo, pero tal vez no es. Cuando doña Araida acudió al OIJ para denunciar sus sospechas, sintió poca reacción por parte de las autoridades. Bueno, yo ya salí de la OIJ de Heredia, pero yo vi que la muchacha no me prestó ninguna atención. Yo me fui ese día ya a recoger a mi esposo y yo le dije, ¿qué podemos hacer? Le digo, porque hay 1500 casos antes que el de Kimberly. La muchacha no me puso atención. Mientras la familia intentaba entender qué estaba pasando, descubrieron que Dave desacreditó a Kimberly en la denuncia original. Pero es que con lo que él llegó a decir ahí, poner la denuncia, dicen, están desde fiesta, esperemos al lunes que aparezca, ya si no aparece usted viene y pone la denuncia, pero intencionalmente él lo hizo. Y sí, el lunes él volvió a ir y resulta que igual puso la denuncia mal, porque la intención de él no era que la buscaran, era hacer el papel. Según la familia, ni siquiera aportó una fotografía suya. No tuvo una foto, cosa que uno siempre anda el celular en la mano, que ahí hay montones de fotos donde él podía tomar, no hubo una foto. Por eso el OIJ no publicó. Con pocas respuestas y la angustia creciendo, familiares y amigos lanzaron una intensa campaña en medios sociales para encontrarla. Empezamos a subir fotos, a poner el anuncio y eso se hizo tan viral, de una manera que esa fue la intención, porque le decíamos a los amigos, ayúdenos a compartir. La última vez que se le vio a Kimberly fue justamente caminando por esta acera en donde yo me encuentro en el Parque de Los Ángeles de Heredia. Hay mucho misterio tras su desaparición, temor en su familia y muchas interrogantes en los agentes del OIJ que están investigando hasta el día de hoy la desaparición y el paradero de Kimberly. De hecho que hoy mantuvieron reuniones con su esposo, con su familia, para conocer cuáles pudieron haber sido esos últimos movimientos de esta joven madre que ya suma prácticamente una semana. La desaparición de Kimberly se volvió viral y mantuvo en suspenso a todo un país. Mientras el OIJ corría tras pistas y versiones contradictorias, la atención comenzaba a centrarse sobre una misma persona. Cuando ya la OIJ vio que ya eso se hizo viral, fue cuando ya quisieron tomar el caso en serio. Ya publicaron la foto de Kimberly en la página de la OIJ de desaparecidos. Fue donde ya publicaron la foto. Fue gracias a una cámara de ese peaje de la Ruta 32 que se pudo determinar en dónde estaba ubicado el cuerpo de Kimberly Araya, así como vincular al principal sospechoso con este crimen. A pesar de esto, su esposo sostuvo hasta el final que él no tuvo relación con este femicidio y dijo que no tenía nada que ver. A pesar de esto, al final de la investigación salió la verdad a la luz. Una semana después de la desaparición de Kimberly, el OIJ allanó la casa de la pareja y detuvo a Dave Pérez. Para entonces, la investigación ya seguía una hipótesis clara. Kimberly habría sido víctima de femicidio. Cuando yo vi que entraron los de la OIJ vestidos con esos trajes que ellos llevan, yo pensé que ella tal vez estaba ahí en la casa, pero yo, ¿en la casa? ¿A dónde? Yo no sabía de los videos que él se dirigió al Surquí. Yo pensé más bien que estaba dentro de mi casa. La propiedad es grande y en algún momento yo pensé que tal vez estaba
hasta dentro de mi casa, porque los vi a ellos ya con las ropas de que cuando andan buscando un cuerpo. Y llegaron a hacer pruebas de luminol y todo eso. Las piezas del rompecabezas se fueron acomodando. Una cámara del peaje de la Ruta 32 captó esta toma, donde se aprecia a Dave en su carro, la misma noche en que Kimberly desapareció. Con esta pista, los agentes concentraron la búsqueda en una zona montañosa cercana al Surquí, marcada por la lluvia, el barro y la poca visibilidad. La línea investigativa nos ha llevado a estos lugares de cercanías e inmediaciones del Surquí, esto posterior al peaje. Tenemos ya todo un grupo de trabajo aquí que está tratando de hacer una búsqueda. Es importante destacar que en esta zona donde nos encontramos pues es bastante empinada y tiene muchos acantilados y se requiere un equipo bastante especializado para poder hacer este tipo de búsqueda. Agentes y perros especializados recorrieron la zona hasta que la unidad canina marcó positivo en un guindo de aproximadamente 20 metros de profundidad en el sector conocido como Ventanas, a 1 kilómetro del túnel Surquí, camino a Guapiles. Ahí, en medio de la montaña, apareció el cuerpo de Kimberly. Interrumpimos la programación para traerles noticia de última hora porque el director del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga, acaba hace escasos 2 minutos de confirmar que ya hallaron los restos de Kimberly Araya, una mujer que estaba desaparecida desde hace 8 días y la lograron localizar luego de un trabajo que realizaron desde las 8 de la mañana muy cerca del Cerro Surquí. Incluso después, a 1 kilómetro por lo menos después del túnel Surquí, es donde encuentran el cuerpo de esta mujer. Ellos hacen la identificación por medio de las prendas que llevaba el día de la desaparición, pero esto también trae consecuencias importantes para su esposo, un hombre de apellido Pérez que está detenido desde ayer y ahora sí figura como sospechoso del delito de homicidio, de asesinar a su propia esposa. Fue impactante, fue algo muy duro porque recuerdo el mensaje que me mandó de cumpleaños de este año. Me lo mandó 2 días después, me dijo: tía, no crea que la olvidé, la quiero mucho, que Dios la bendiga, que cumpla muchos años más, que hasta el día de hoy yo lo conservo. Eso es un recuerdo para mí maravilloso de la despedida de mi machita. Entonces yo me fui para el Surquí. Y cuando llegué venía el director de la OIJ a salir a entrevistarse con los periodistas para informar que sí, ya había aparecido el cuerpo de Kimberly, que era muy probable que sí era el cuerpo de Kimberly, porque él a mí me lo dijo: sí, ya la encontramos, dice, es ella, por las vestimentas, por la ropa, la blusa verde y el pantalón gris, sabemos que sí es ella. Horas después, el entonces director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que las evidencias apuntaban directamente hacia ella. Los compañeros de Cruz Roja y de bomberos, hay que agradecerles infinitamente todo lo que han hecho en este día por nosotros. Bajan los compañeros de Cruz Roja y cuando baja pues sí encontramos a una mujer fallecida a unos 20 metros de acá. Por las vestimentas, por todo lo que conlleva y que teníamos ya documentado, que es un pantalón gris de broches alrededor del zipper, más la blusa verde, pues ya policialmente podríamos decir que efectivamente se trata de Kimberly en este caso. Aunque la lluvia complicó las condiciones del terreno y la visibilidad, fue un factor clave para ubicar su cuerpo. Ya con ese positivo que nos da el perro, que es muy fiable, y era un olor que emanaba un poquito ya fuerte, debido a que había llovido en ese momento, y eso permitió, digamos, que en la primera revisión no se pudo percibir ese olor, pues ya nos da un indicio de que podríamos estar aquí ante la presencia de un cuerpo. Mientras Kimberly aparecía en el fondo de un guindo en el Surquí, la versión de su esposo comenzaba a desplomarse. El hallazgo del cuerpo permitió que no saliera de prisión nunca más. El femicidio de Kimberly Araya dejó una herida profunda en familiares, amigos y en San Luis de Santo Domingo de Heredia, un pueblo que todavía conserva el silencio y los rasgos de la ruralidad. Y la verdad que eso fue mucho sufrimiento porque era una cosa que nunca habíamos visto.
ni se había oído nada cerca de eso, ¿verdad? Entonces para uno fue muy triste en realidad, porque uno tiene hijos, tiene nietos y bisnietos. Mucha culpa la tenemos la misma mujer. ¿Por qué? Porque en el momento en que sentimos que algo no está pasando bien, ¿por qué lo permitimos? Esa es mi definición, ¿verdad? El análisis del OIJ logró determinar que Kimberly sí abordó un viaje de Uber, el cual finalizó a las 10:17 de la noche y tardó 23 minutos. Según el testimonio del chofer, ella estaba tranquila y no parecía que hubiera tomado licor. Además, él esperó que bajara y caminara hacia su casa, adentro de un callejón. Que dice que el señor del Uber le dijo que si quería la metía al callejón ese, que es donde queda la casa. Y ella le dijo que no, que ella lo caminaba. Pero yo pienso, seguramente son de esos señores que les preocupa y él se quedó observándola hasta ver llegar, porque es un poco oscuro. Pero dice que él alcanzó a ver hasta donde ella entró, como 25 metros, que ella caminó hasta la casa. Esta versión es contraria a lo que dijo su esposo, que Kimberly nunca llegó a casa. Sin embargo, el OIJ logró determinar, mediante la radio base ubicada en San Luis de Santo Domingo, que su teléfono se activó a las 10 de la noche en ese lugar, coincidente con la hora en la que terminó el viaje de Uber, confirmando así el testimonio del conductor. En efecto, ella sí había llegado a casa. Pero sí ella llegó. Lo que yo pienso es que él la silenció rápido y no le dio tiempo ni de pedir ayuda. Pero sí, ella sí llegó a la casa. A los investigadores también les llamó la atención un mensaje de texto que recibió María José, hermana de Kimberly, a las 10:42 de la noche, supuestamente enviado por ella. ¿Me puede dejar el candado sin poner? Salí y no creo que Davis me abra. Pero no diga nada, o sea, el portón abierto. ¿Dónde anda? Sí, para peor salí con este hombre y está tomado. No sé ni qué hacer. Para el OIJ, el texto no tenía sentido. El viaje en Uber de Kimberly finalizó 25 minutos antes y según su familia, esa no era la manera en la que ella acostumbraba a escribir. La tesis de los investigadores es que fue el propio Dave quien escribió el mensaje, haciéndose pasar por Kimberly. Porque la persona que envió ese mensaje tenía el teléfono de Kimberly en su mano. Según el expediente judicial, Kimberly murió por asfixia minutos después de ingresar a su vivienda aquella noche. Y esa noche todo estaba oscuro. Temprano estaba oscuro, eso estaba planeado ya. Todo estaba oscuro en la casa y dice que ella le comentó a María, qué raro, dice, los bebés están durmiendo tan temprano, dice, ellos no son de dormir temprano, hay mucho silencio, están durmiendo ya, no era lo normal, no era lo habitual. Y sí, mi hermana recuerdo que me comentó eso, que ella le comentó a María que le extrañó, porque los niños tan temprano estaban durmiendo. Yo pensamos que quizás él les dio algo a los niños, porque lo que él hizo, lo hizo ahí en la casa. La investigación sostiene que después de asesinarla, Dave introdujo su cuerpo en la cajuela del vehículo y condujo hasta el Surquí, donde lanzó el cuerpo a una pendiente de aproximadamente 20 metros. En el caso de Kimberly, estamos hablando de posible femicidio con elementos instrumentales, por el hecho de que sí existió la motivación para ocultar el cuerpo. O sea, el solo hecho de tirar un guindo fue para algo. Pero también se habla de que este sujeto la despersonalizó. Cuando estamos hablando de despersonalización, estamos hablando de una separación emocional. Entonces, en este sentido, el tratar el cuerpo, como lo hizo él, el tratar el cuerpo sin dignidad. Esto hace sugerir, ¿verdad?, de que este sujeto es carente completamente de empatía y de remordimiento. El análisis criminal del OIJ concluyó que Dave Pérez regresó la mañana siguiente al sector de Ventanas, en el Parque Braulio Carrillo, para asegurarse de que el cuerpo de Kimberly no fuera visible desde la carretera. Incluso, cámaras de seguridad permitieron constatar que volvió nuevamente al sector 4 días después.
El día viernes a las 9 se dirigió al Surquí para ver si el cuerpo no era visible. La investigación también reveló que Dave realizó búsquedas en internet relacionadas con cuánto tarda un cuerpo en descomponerse. Para las autoridades, ese hallazgo reforzó la tesis de un femicidio planificado. Podemos hablar de diferentes tipos de patrones, pero no es normal. El solo hecho de violentar los derechos de otra persona, eso tiene que ver con patrones de personalidad. O sea, estamos hablando de personas con posibles perfiles psicopáticos, antisociales, sociópatas, narcisistas y otros rasgos aunados a esas condiciones de personalidad. Además, Dave habría intentado obtener información privilegiada por medio de un conocido que trabaja en el OIJ. Según la investigación, le aseguró a la hermana de Kimberly que lo ayudó a rastrear el celular. Pasé ayer en la noche a la casa de él. Ajá. Y nos metimos, y ya el hermano es muy pichudo en esa vara. Y nos metimos y abrimos todas las cuentas. Bueno, el hermano abrió todas las cuentas, todos los correos. El celular sí no, la última vez que lo usó, sale que fue en el viaje de Heredia. ¿A qué hora? Estuvo en Belén, en un bar en Belén, después en el parque de Heredia y ahí para arriba. El investigador descartó haberlo ayudado. Afirmó que Dave intentó saber cómo el OIJ rastreaba teléfonos con la excusa de averiguar el paradero de su hija. Pero ese no fue el único funcionario judicial vinculado al caso de Kimberly. Antes de comunicarle a la prensa, tuve la oportunidad de darle el pésame, darle la información a la madre de Kimberly que estaba en la zona para poder dar una conclusión a este caso que a la sociedad costarricense la ha tenido en vilo. Y es que el pésame de don Randall Zúñiga no quedó en buenos términos con la familia durante mucho tiempo. La familia de Kimberly aún guarda el resentimiento por los aparentes comentarios que el exdirector del OIJ habría hecho sobre ella cuando platicaba con otras mujeres. Y cada vez que yo escucho eso de este señor del OIJ, me duele montones. Yo digo, todavía, como dicen, tras de cuernos palos. Tras el sufrimiento, escuchar las cosas de una persona que uno jamás esperaría. Además, Inspección Judicial señaló que el jerarca supuestamente compartió detalles de la investigación de Kimberly con terceras personas. Randall Zúñiga lo niega. La polémica incluso llegó a las conferencias de Casa Presidencial. ¿Cómo puede Randall Zúñiga decir que una víctima de femicidio se lo ganó por zorra? Están las diputadas de la República de Sororidad Selectiva pidiendo acción contra quien llama zorra a una mujer que fue asesinada por su condición de mujer. Conforme avanzó la investigación, las autoridades llegaron a una conclusión inquietante. Los celos y el sentido de posesión habrían sido el detonante detrás del femicidio de Kimberly Araya. Según la fiscalía, Dave Pérez reaccionó con furia tras enterarse de que Kimberly había salido con un compañero de trabajo. La amenaza ya había quedado escrita días antes, en un mensaje que le envió a un amigo cercano. Si me doy cuenta de que Kimberly se va con otro hombre, la mato. Ya hablé con mi hermana para que se encargue de los chiquitos. Si voy a la cárcel no me importa. Para la familia, esas palabras hoy estremecen, porque sienten que el crimen ya estaba pasando por su mente. Familiares aseguran que la relación llevaba años marcada por celos enfermizos, discusiones constantes y conductas controladoras. Porque una persona que ama a otra no engaña, no miente y no maltrata. Y él lo hacía. Entonces, no era amor por ella, era solo un sentido de posesión que tenía sobre ella y la terminó. Especialistas advierten que los celos y la obsesión por el control pueden convertirse en señales de alto riesgo dentro de una relación. Cosas mínimas, casi imperceptibles y que nadie podría creer que eso me puede conllevar a algo más grave. El soportar el aislamiento,
aislarse poco a poco, lo va aislando de los amigos, del trabajo, de las redes sociales inclusive. Luego de ahí vamos escalando hacia lo que son manipulaciones, ya inclusive, ¿verdad? Vamos viendo empujones, vemos que la persona cuando se enoja empieza a arrojar cosas, a patear cosas, puede jalarle el pelo, por ejemplo, y puede llegar ahí poco a poco a detonar en lo que es un homicidio. Dave ya tenía planificado qué pasaría con los hijos después del crimen. Al momento de la desaparición de Kimberly, el señor imputado lo primero que hace es tomar a sus hijos y llevarlos con su hermana Viviana. ¿Qué es esto? Esto lo que nos indica es que efectivamente ya en la psiquis del imputado existía una planeación de un hecho. Al día siguiente de la desaparición, la hermana de Dave llegó a recoger a los niños a la casa de la pareja. Doña Araida cree que ella ya sabía lo que había ocurrido. Luego se llevó los otros niños, los dos niños se los llevó para Alajuela. En la tarde fue cuando regresó con la niña. Dijo, vamos a llevarnos unas ropas de las niñas, y a la niña le dijo, vaya y se trae su juguete favorito. Kimberly recién le había regalado una bebé llorona. Esa fue la última vez que los 3 hijos de Kimberly, 2 niños de 11 y 10 años y una niña de 4 años, estuvieron en casa y vieron a su familia materna. Desde entonces quedaron bajo el cuidado de la hermana de Dave. Después me enteré en las medidas cautelares que él dice que yo los eché de la casa, que él tuvo que irse de la casa porque yo los eché a ellos, que yo eché a los niños, que yo los trataba mal, que yo les tiraba el portón de una forma grosera. Entonces tengo entendido que tal vez él con esa versión se fue al patronato de Alajuela a decir que yo maltrataba a los niños y a decir que Kimberly se fue, seguro que con un hombre que dejó a los chiquitos abandonados, que dejó la casa abandonada. La familia de Kimberly no se rinde, ha tocado puertas para volver a ver a los niños, pero denuncian que se los han negado. Sí, la intención mía es que me dejen ver los niños, o sea, que me dejen ver los niños porque yo los crié desde pequeños, yo le ayudaba a mi hija a cuidarlos mientras ella trabajaba y yo los crié, prácticamente los crié a ellos. Según el PANI, las razones por las que los menores permanecen con la familia paterna son confidenciales y forman parte de un proceso judicial que está en curso. ¿De qué forma le explica usted a un niño la manera en la que murió su mamá? ¿De qué manera asimila a un niño, mi papá le hizo esto a mi mamá, ¿no? O sea, que psicólogos sí, claro, sí ayudan, pero ¿cómo te cambia eso? O sea, tendrías que quitarle un chip y ponerle otro. Como yo digo, Dios mío, ¿cómo un padre dice amar a sus hijos? ¿Cómo un padre puede decir que ama a los hijos y quitarle lo más grande que ellos tienen? Como esa niña, que él sabe cómo era esa niña con Kimberly. Era una niña muy apegada, demasiado apegada. El abogado de la familia denuncia que incluso el PANI se opuso, en principio, a un proceso abreviado para evitar ir a juicio. El Patronato Nacional de la Infancia, nuevamente dándole la espalda a la niñez costarricense, nuevamente agraviando a doña Araida. En los últimos 10 años, 305 menores quedaron huérfanos por femicidios en el país. En casi todos los casos, los niños quedaron con la familia materna. El de Kimberly fue la excepción. La hija menor de Kimberly, de apenas 4 años, era la más apegada a ella. Kimberly quería quedarse con ella si lograba separarse, pero esa nueva vida nunca llegó. Antes de perder el control de sus hijos, él prefirió matarla. Yo pienso que ni ella ni nadie merecen morir de esa manera. Durante la audiencia preliminar y pese a las pruebas, Dave Pérez lo negó todo. Escapar o huir nunca ha sido una opción para mí. Si fuera así, creo que no estaría sentado acá. Siempre he sido transparente
en esto es como una película de terror muy difícil, porque todo me señala y todo me apunta, pero también yo sé que, o confío en ustedes para que en algún punto digan, algo no cuadra, o sea, algo no está bien. La fiscalía lo acusó de femicidio, amenazas contra mujer, restricción a la autodeterminación y simulación de delito. Sabía que ya para ese momento Kimberly estaba muerta. ¿Por qué? Porque él había realizado la acción. Finalmente, en julio del 2025, Dave Pérez aceptó los cargos para evitar ir a juicio. Con la no celebración de este juicio, doña Eraida, la mamá de Kimberly, quien me acompaña a mi lado, quedó muy satisfecha por la decisión. La condena quedó en 35 años, 8 meses y 10 días de prisión. Dave ahora está en la cárcel, pero Kimberly no volvió a casa. Yo no asimilo que esto haya sucedido. Yo no me explico, digo yo, cómo hay personas que tengan un corazón para hacer algo así y no pensar en la familia, no pensar en sus hijos. Todo eso es muy doloroso, porque a mí me ha dolido mucho ver que sus hijos quedaron sin una madre. Y detrás del crimen quedaron 3 niños sin madre y una familia rota para siempre. Ese viejo tuvo un chamaco. Ese machín. La única que está pasando otra vez. Esta familia que hoy nos encontramos unidos aquí, celebrando un acontecimiento de parte de nuestro Dios, porque Dios nos ha guardado y nos ha concedido la vida. Y hoy tengo aquí a mi nieta al frente mío, con un pequeñito también, que hoy Dios lo ha bendecido. El caso de Kimberly Araya deja en evidencia una dura realidad muy lejos de solucionarse. La violencia contra las mujeres en el país sigue cobrando vidas de manera inhumana y cruel. En los últimos 5 años, 200 mujeres fallecieron en manos de sus parejas sentimentales y esposos, en muchos casos envueltas en círculos de violencia doméstica, donde hubo falencias en prevención y atención oportuna a las víctimas.